Esta es la práctica número 4 que consiste en fuentes. Antes de pasar a lo que son los circuitos que se realizaron dentro de la práctica, se va a hablar de dos principales componentes que toda fuente contiene. En este caso, como inicial, son los reguladores de voltaje, en el cual podemos encontrar de la numeración 78XX y 79XX. Para empezar, la serie 78 nos da voltajes positivos, mientras que la 79 nos da voltajes negativos. En estas partes, que es el XX, en el mercado podemos encontrar numeraciones que son del 7805, que es el voltaje que te entregan. Por ejemplo, podemos encontrar de 0,5, de 12, de 9. Volviendo a lo mismo, podemos encontrarlos en positivos y negativos, recordando que 78 son positivos y 79 negativos. Los reguladores, podemos observarlo, tiene un voltaje de entrada, tiene una conexión a tierra y tiene un voltaje de salida. Eso es para todos. Cabe de recalcar que no todos los reguladores vienen mostrados como en esta imagen. Para conocer su configuración o su conexión, se tiene que hacer en base de hojas de datos o conocidos como datasheet, dependiendo de qué tipo de voltaje se vaya a trabajar o qué serie sea la que se use. Eso siendo los reguladores de voltaje. Mientras que para la fuente regulada solo existe uno, que es el LM317. Para este, la configuración en sí no cambia. Podemos observar que tiene tres patitas, 1, 2 y 3 ya enumeradas. La 1 nos da lo que es el de ajuste, el cual regula el voltaje. La 2 es el voltaje de salida, mientras que la 3 es el voltaje de entrada. Ya una vez visto esto, vamos a pasar a los circuitos. En este caso se trabajaron 3 circuitos. Fuente fija integrado, fuente fija Zener y fuente variable. Vamos a empezar con el integrado. En el integrado se utilizó un transformador con derivación central. Podemos observar también un puente rectificador, capacitores, y resaltemos a los reguladores de voltaje, el 7805 y el 7905. En este circuito se hicieron mediciones para conocer los voltajes que había entre líneas. Podemos observar que como el 7805 está en la parte superior, recalcamos, son positivos los 78, vamos a tener un voltaje positivo, y en el 79 un voltaje negativo. Así que mediante un osciloscopio se hizo la conexión en esta parte, lo cual nos daba un voltaje de 5 positivos, y también se realizó la conexión aquí en esta parte y nos da un voltaje de menos 5. En estas conexiones podemos observar una pequeña gráfica, la cual varía muy poco. Las imágenes se van a mostrar más adelante. También se realizó una conexión en este capacitor, puede hacerse en este o en este, en el cual podemos observar que el voltaje antes de los reguladores tiene unas variaciones que no son muy grandes, pero en realidad sí son notables. De aquí es como podemos ver el funcionamiento del 78 y del 79 dentro del circuito de fija integrado. Aquí se puede observar mediante el osciloscopio la gráfica de las mediciones hechas tanto como en el voltaje de salida y en el capacitor dentro del circuito. Pasando al otro circuito, es el de fija Zener. En el de fija Zener se utilizó un transformador, el puente rectificador, un capacitor de 220 microfaradios y el diodo Zener. En sí este es el diagrama. La conexión o la medición de las ondas se realizó con el osciloscopio en esta parte, por lo cual obtuvimos la gráfica del voltaje del diodo Zener.
en esta parte y también se realizó en esta otra. Al igual que en esta podemos observar una variación muy tenue, mientras que en el capacitor sí se puede observar una variación de voltaje debido a que no es rectificada, por así decirlo. Esta es la conexión que se realizó para el circuito de voltaje Zener. En ella se muestra tanto la gráfica y la colocación de las puntas del osciloscopio para su representación en el mismo. Pasando a la última fuente, esta es una fuente variable en la cual nosotros podemos tener voltajes desde 0 hasta n volts. Por ejemplo, podemos variarla de 0 a 9 volts, que sería de 1, 2, 3, 4, de 5, 6.5 volts como salida entre estas terminales. Podemos observar, se utiliza lo que es un transformador, el puente rectificador, para ello también un capacitor. Aquí ya se hace la utilización de la fuente regulada, lo que es el ELM317T, conectado con el voltaje de entrada en esta parte, el de ajuste conectado con el de salida, que entre ellos una resistencia. Esta parte es el potenciómetro, el cual va conectado a la salida de nuestro voltaje para regular el voltaje del mismo. Lo que les comentaba, poder obtener un voltaje de 1, de 2 o de 3 volts. Como podemos observar, en los tres diferentes circuitos se hace la utilización tanto como de 78, 79 y fuentes regulados, en este caso LM317, para poder obtener diferentes voltajes, ya sean positivos, negativos, voltajes fijos o voltajes que sean variables dependiendo de la aplicación del circuito.